Dicen que hay noches en que el alma es puesta a prueba y que no todos los visitantes llegan con buenas intenciones. Jacinto no era un hombre de riquezas, pero tenía algo que ni el oro podía comprar: una conciencia tranquila, una fe heredada de su abuelo y una casa hecha con sus propias manos, levantada sobre suelo seco, pero digno. Esa noche, la noche del visitante, cambiaría su vida para siempre. El dilema no era solo suyo, era el de cualquiera que haya tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre la tentación del visitante nocturno y el valor de Jacinto. Y tú, que hoy nos escuchas, dime, ¿cuántas veces te ha visitado la duda disfrazada de oportunidad? Si te está gustando esta historia, suscríbete y acompáñanos en más relatos llenos de sabiduría y giros inesperados. Jacinto vivía al borde del pueblo, donde la tierra se tornaba gris y el viento soplaba sin pedir permiso. Tenía 68 años, cansado por muchos años de trabajo, y las manos firmes como raíces viejas. Su rostro estaba surcado por el sol, pero sus ojos conservaban una luz noble. Era viudo desde hacía una década, y sus hijos habían partido lejos, buscando en la ciudad lo que la tierra ya no les daba. Jacinto se había quedado solo con su perro, un campo reseco y una pequeña huerta que apenas daba para comer. Aún así, nunca se quejaba. Cada mañana al alba, rezaba mirando al horizonte y agradecía por un día más. Era invisible para muchos, pero imprescindible para los pocos vecinos que lo conocían. Jacinto es de los que ya no se hacen, decían. Sin embargo, ese equilibrio silencioso estaba a punto de romperse. Aquella tarde, mientras recogía ramitas para el fuego, notó algo extraño. 3 cuervos lo observaban desde la cerca, inmóviles. En su experiencia, cuando los cuervos se acercaban tanto, era porque algo oscuro venía en camino. Jacinto sabía que el equilibrio silencioso estaba a punto de romperse. Esa noche, el viento sopló más fuerte que nunca. La lámpara de aceite se apagó 2 veces y el perro de Jacinto, que jamás ladraba sin razón, comenzó a gemir con el lomo erizado. El campesino se levantó, abrió la puerta y lo vio. Una silueta alta, de ropas oscuras, un sombrero que cubría el rostro y una maleta antigua en la mano. No parecía cansado, ni sucio, ni viejo. Parecía irreal. «Buenas noches, Jacinto», dijo con una voz suave y profunda, como la de alguien que ya había estado ahí antes. Jacinto no recordaba haberlo visto nunca, pero algo en él le era familiar. El visitante nocturno no esperó invitación. Dio un paso dentro y se sentó junto al fuego apagado. Sacó un papel doblado de su maleta y lo dejó sobre la mesa. «Tengo una propuesta, algo que podría cambiar tu vida y la de tus nietos, para siempre. Solo debes firmar». Jacinto no tocó el papel. Se limitó a mirarlo, luego al visitante, y preguntó: «¿Y qué es lo que perderé si firmo?». El visitante sonrió con calma. «Nada que no estés dispuesto a entregar, Jacinto». El campesino, que prefirió la tierra seca antes que vender su alma, estaba a punto de volver a ser puesto a prueba. Jacinto observó el papel sobre la mesa sin moverlo. Las letras eran negras, demasiado negras. El documento estaba lleno de promesas. Una casa nueva, tierras fértiles, un cheque para sus nietos, incluso la posibilidad de volver a ver a sus hijos. Pero había algo más. En la parte inferior del contrato, justo antes de la línea de firma, había una cláusula escrita con letra diminuta.
demasiado pequeña para leerla sin esfuerzo. El visitante no dijo nada más. Solo esperó. «¿Y si decido no firmar?», preguntó Jacinto. «Entonces seguirás como estás, olvidado, solo y con las manos vacías cuando llegue tu final». Pero escondían espinas. El perro comenzó a gruñir bajito. La vela en la mesa titiló como si dudara también. Jacinto se puso de pie. Fue hacia el estante donde guardaba su Biblia vieja y la puso sobre el contrato. No con rabia, sino con decisión. Las únicas promesas que acepto están en este libro. El visitante no se inmutó. Solo cerró los ojos un segundo y murmuró: «A veces la fe es una venda, Jacinto, pero no te juzgo. Hay otras formas de entrar». Salió por donde había venido, sin cerrar la puerta, como dejando algo abierto o algo pendiente. Y aunque la casa parecía igual, Jacinto sabía que no todo había terminado. Esa madrugada, Jacinto no pudo dormir. Se quedó sentado junto al fuego, mirando la llama danzar como si contara secretos. El visitante se había ido, pero algo suyo había quedado en el aire. Tal vez el olor del traje, tal vez el eco de su voz. Cerca del amanecer, el campesino cerró los ojos un momento y fue ahí cuando lo vio. Estaba en su campo, pero todo era verde. Los surcos resecos eran hileras de maíz, y los naranjos que nunca florecían estaban repletos de frutos. Y al fondo, sus hijos, con sus nietos, riendo, comiendo juntos en la misma mesa de madera, donde ahora yacía el contrato no firmado. Y aunque la casa parecía igual, Jacinto sabía que no todo había terminado. Despertó con el corazón agitado. Pero no estaba solo. La silueta del visitante estaba allí de nuevo, esta vez en el umbral de la puerta, sin decir palabra, solo observando. Jacinto no se movió. Solo pensó: «Este no es un hombre, este es un probador de almas». Y entonces lo supo. Esa oferta no era un trato, era una trampa. El visitante no prometía prosperidad, prometía rendición disfrazada de milagro, como la serpiente del Edén, vestida con palabras dulces. Jacinto se levantó, caminó hasta la puerta y sin hablar, la cerró en silencio. Por dentro, no con violencia, sino con firmeza, y mientras la cerradura encajaba, sintió algo dentro de sí anclarse de nuevo. Su fe. Afuera ya no había nadie, solo los cuervos, pero esta vez volaban lejos, muy lejos. Al día siguiente, el sol salió entre nubes rojizas y Jacinto decidió volver a su rutina como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de él había cambiado. Su oración matutina fue más larga, su mirada más profunda y su alma más atenta. Mientras cortaba unas ramas secas del limonero que llevaba años sin dar fruto, escuchó pasos pequeños. Era Tomás, el nieto de doña Elvira, una vecina que vivía a 2 casas de distancia. Tenía apenas 8 años y solía pasar por ahí en busca de mangos, aunque ya no quedaban. «Don Jacinto, ¿me puede contar otra vez la historia del espantapájaros que protegía los sueños?». Jacinto sonrió. Esa historia la inventó para sus nietos, años atrás. Se sentó en la piedra junto al pozo y comenzó a contarla, pero esta vez con una voz distinta, más viva, más firme, más esperanzada. Mientras hablaba, Tomás lo miraba como si escuchara a un sabio, no a un viejo solitario, y al terminar,
El niño sacó algo de su bolsillo, una flor de papel. La había hecho en la escuela. «Es para usted. Mi mamá dice que las flores traen bendiciones». Jacinto la tomó y sintió que algo brotaba en su interior. No era solo gratitud, era una certeza. Había elegido bien. El visitante nocturno ofrecía riquezas, pero ese momento con Tomás, esa flor sencilla, tenía un valor que el oro no podía comprar, y entonces lo supo. Cuando se elige con el corazón, las recompensas no llegan en maletas, sino en gestos pequeños que transforman el alma. Con el paso de los días, Jacinto se volvió un misterio para el pueblo. Algunos se preguntaban qué lo había transformado. Está más derecho, más fuerte, hasta parece que rejuveneció, decían las vecinas. Pero él no hablaba del visitante nocturno. Ese capítulo se había cerrado, al menos en voz alta. Una tarde, mientras daba de beber al burro del vecino, se le acercó un joven. Era Tomás, el hijo del panadero, que había dejado la escuela para irse a la ciudad y volvía ahora, derrotado. «Don Jacinto, ¿usted cree que uno puede empezar de nuevo con las manos vacías?» Jacinto lo miró con ternura. Se vio reflejado en ese muchacho. Recordó la voz del visitante, el contrato, la tentación. «Las manos vacías no son el problema, hijo. Lo peligroso es el corazón rendido». Tomás no respondió, pero al día siguiente volvió. Y al otro también. Jacinto le enseñó a plantar, a hacer surcos, a distinguir cuándo la tierra estaba lista, y sin proponérselo, el viejo campesino comenzó a ser faro para otros. Fue entonces cuando comprendió que la tentación del visitante nocturno no había sido solo una prueba para él, sino una chispa para algo más grande. Una comunidad que comenzaba a recordar que el valor no se hereda, ni se compra, se siembra. Pasaron los meses, y lo que antes era un terreno seco y olvidado empezó a llenarse de color. Las calabazas crecieron gordas, las habas subieron por los hilos de cáñamo como si quisieran tocar el cielo, y las gallinas ya no picoteaban en vano. La vida había regresado, y con ella, la esperanza. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos por curiosidad, otros buscando consejo. Jacinto no hablaba de fórmulas mágicas ni daba recetas, solo compartía lo que había aprendido. Que no hay cosecha sin convicción, ni fe que florezca si se firma con miedo. Y aunque el visitante no volvió a aparecer, Jacinto sentía su sombra rondar, pero ya no como amenaza. Ahora era un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, y de lo que sí fue, gracias a su decisión. Los niños volvían a jugar en su huerto, los mayores le llevaban pan y le pedían que bendijera las semillas, y cada tanto Jacinto contaba una historia, no la del visitante nocturno. Esa la guardaba en silencio, sino la suya, la del hombre que casi lo perdió todo, pero eligió sembrar aunque nadie creyera. «Don Jacinto, quiero escribir su historia. La gente necesita escucharla, saber que hay otro camino», le decía Tomás. Y así, sin saberlo, Jacinto se convirtió en leyenda viva, en símbolo de resistencia silenciosa, el que enfrentó la tentación del visitante nocturno y eligió sembrar con el alma limpia. Y, aunque el visitante no volvió a aparecer, Jacinto sentía su sombra rondar, pero ya no como amenaza. Ahora era un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, y de lo que sí fue, gracias a su decisión. Pasaron los meses, y lo que antes era un terreno seco y olvidado, empezó a llenarse de color. Las calabazas crecieron gordas,
Las habas subieron por los hilos de cáñamo como si quisieran tocar el cielo, y las gallinas ya no picoteaban en vano. La vida había regresado, y con ella, la esperanza. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos por curiosidad, otros buscando consejo. Jacinto no hablaba de fórmulas mágicas ni daba recetas, solo compartía lo que había aprendido, que no hay cosecha sin convicción, ni fe que florezca si se firma con miedo. Los niños volvían a jugar en su huerto, los mayores le llevaban pan y le pedían que bendijera las semillas, y cada tanto Jacinto contaba una historia, no la del visitante nocturno, esa la guardaba en silencio, sino la suya, la del hombre que casi lo perdió todo, pero eligió sembrar aunque nadie creyera. Y cada tanto Jacinto contaba una historia, no la del visitante nocturno, esa la guardaba en silencio, sino la suya, la del hombre que casi lo perdió todo, pero eligió sembrar aunque nadie creyera. Una tarde, mientras el sol descendía lento sobre el campo y teñía los surcos de oro, Jacinto se sentó en su vieja silla de mimbre. El perro, ya canoso como él, dormía a sus pies. A lo lejos, los niños reían, y Tomás escribía bajo la sombra de un naranjo que años atrás parecía estéril. Jacinto cerró los ojos. Escuchó el viento, pero no sintió miedo. Ya no. Recordó cada momento, la sombra en la puerta, la maleta sobre la mesa, la cláusula invisible, el susurro venenoso. Y su decisión. No fue la más fácil. Fue la correcta. Nunca tuvo riquezas, ni fama, ni tierras extensas. Pero ahora entendía. Su mayor siembra había sido resistir. Haberse mantenido de pie. Haber cerrado esa puerta con dignidad. ¿Y cómo quiere que titule el relato, don Jacinto? Llámalo como tú quieras, pero que no olviden que el valor más grande no se grita, se demuestra. A veces, simplemente, no firmando. Así termina esta historia, titulada La tentación del visitante nocturno y el valor de Jacinto. Pero su mensaje sigue latiendo, más allá de esta pantalla, porque todos en algún momento hemos sentido esa visita silenciosa, esa voz que nos susurra atajos, promesas, soluciones rápidas, y como Jacinto podemos elegir firmar por miedo o resistir por fe. Jacinto no venció con fuerza, ni con poder, ni con dinero. Venció con algo que no se ve, pero que cambia todo: convicción. Y esa convicción transformó no solo su campo, sino el alma de quienes lo rodeaban. La moraleja es clara. A veces la vida nos pone frente a la puerta entre lo fácil y lo justo. Y aunque el visitante nocturno regrese 1000 veces, el valor de una sola decisión firme puede hacerlo desaparecer. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que quizás necesite escucharla hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo relato de fe, dignidad y resistencia silenciosa.